Siguiente punto. En la cuenta hay un punto de una solicitud de un derecho de palabra al diputado Luis Barragán para presentar un acuerdo sobre el nacimiento de Guillermo Meneses. Tiene la palabra diputado Luis Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios, acudimos hoy recordando a una insigne figura como fue en la literatura venezolana Guillermo Meneses, cuyo centenario, el natalicio, se cumplirá el venidero 15 de diciembre, por lo cual proponemos un acuerdo alusivo de esta Asamblea Nacional con motivo de ese centenario. Es todo, señor presidente. Bueno, nos parece perfectamente viable. Vamos a pasar y la fecha correspondiente, entonces hacemos el pronunciamiento. Tiene la palabra. Traigo, señor presidente, un proyecto de acuerdo que creo que esta Asamblea Nacional puede compartir. Y si usted me lo permite, lo puedo leer. ¿Cómo no? Léalo. ¿Usted me permite, por favor, hacer uso de la tribuna de oradores? ¿Cómo no? Gracias. Señor presidente, colegas parlamentarios, la profunda significación que tiene en la vida venezolana la obra de Guillermo Meneses merece el reconocimiento de esta representación popular, sobre todo por el testimonio de su novelística, cuyo título más conocido es El falso cuaderno de Narciso Espejo, protagonista Juan Ruiz, que tiene familiaridad con Juan el de Amberes y Juan el indiano de don Alejo Carpentier. Además, insigne cuentista, cuya obra más famosa fue La mano junto al muro. En el cine muchos lo recordarán por La balandra Isabel llegó esta tarde de 1950, e incluso una novela suya tuvo un inesperado éxito en la televisión venezolana al versionar Campeones. Guillermo Meneses ha merecido el reconocimiento de la crítica nacional e internacional, sobre todo a través de insignes, ilustres críticos como José Balsa, Lida Aponte y recientemente Raquel Rivas Rojas, publicación en la que considera la obra de Meneses que pertenece al tránsito no solo de la dictadura a la democracia, sino también del país rural al predominantemente urbano. Ocupamos esta tribuna que ha sido escenario de dramáticas situaciones en el país para proponer un acuerdo alusivo al centenario que se cumplirá el próximo 15 de diciembre de don Guillermo Meneses. Con la venia del presidente, le damos lectura a la propuesta de acuerdo referida, repito, al centenario de don Guillermo.
La Asamblea Nacional, considerando que el 15 de diciembre de 2011 los venezolanos celebraremos el centenario del nacimiento de Guillermo Meneses, considerando que el aporte invalorable de Guillermo Meneses a nuestro acervo cultural se traduce en una magnífica obra renovadora de la cuentística y novelística de nuestro país, a la que debemos sumar la historia como oficio, que se hizo ejemplar manifestación cuando ejerció como cronista de su ciudad natal. Considerando que Guillermo Meneses protagonizó un movimiento de renovación literaria que, ampliamente reconocido por la crítica, también llevó a escena las más caras vivencias populares en la etapa del definitivo desarrollo urbano del país, con un talento y una elocuencia por entonces sin precedentes. Considerando que Guillermo Meneses fue uno de los autores de más exitosa incursión en la industria cinematográfica y televisiva nacional, inspirando incluso una telenovelística igualmente inédita en nuestro historial contemporáneo. Considerando que Guillermo Meneses fue un sobresaliente columnista de prensa, contribuyendo con sus concisas y directas observaciones a una mejor interpretación de los más diversos acontecimientos, incluida la permanente defensa de la libertad, la democracia, el desarrollo económico y la justicia social. Considerando que ya se registran distintas iniciativas de reconocimiento en el mundo académico a la obra menesiana con motivo del centenario, considerando que las más recientes generaciones tienen el derecho de reconocerse también en la obra menesiana, incluyendo una ensayística múltiple que reporta aquellos principios y valores de urgente reivindicación por la Asamblea Nacional de evidente conformación plural, acuerda primero, unirse a la celebración del centenario de Guillermo Meneses, ciudadano de invalorables y específicos aportes a la cultura venezolana. Segundo, editar las obras completas de Guillermo Meneses, incluidas sus contribuciones a la prensa, a través de la imprenta de la Asamblea Nacional en forma progresiva, hasta culminarlas antes de concluir el presente período constitucional. Tercero, exhortar a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional para la constitución de la comisión editora de las obras completas de Guillermo Meneses, con representación de cada una de las escuelas de letras de las universidades públicas y privadas y los departamentos de literatura y castellano de los institutos pedagógicos del país, amén de la Dirección de Cultura, de la imprenta y de la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa de la Asamblea Nacional. Cuarto, extender el presente acuerdo a los familiares del ciudadano Guillermo Meneses, dándole publicidad por los órganos oficiales correspondientes. Finalmente, debemos recordar a Guillermo Meneses, como a todos los venezolanos que hicieron esta patria, y me permito, con la venia nuevamente de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, recordar aquella sentencia lapidaria y aleccionadora hecha o formulada por Guillermo Meneses a través de un espontáneo y oportuno texto de prensa. Abro citas. Debe ser grato eso de sentirse importante, sobre todo cuando la importancia reside en un acto que no exige mucho trabajo. La persona importante se siente más importante aún si no ha hecho esfuerzo alguno para lograr esa supuesta privilegiada posición.
Guillermo Meneses, el Nacional, 1 de diciembre de 1945. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. De verdad yo creo que este acuerdo hoy perfectamente lo podemos votar. ¿Quién no se recuerda, sobre todo los de mi época, al escritor Guillermo Meneses con sus crónicas, sus escritos y sobre todo la película La Balandra Isabel llegó esta tarde? Entonces yo creo que debemos pasar a la Comisión de Cultura para que implemente eso. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el documento leído, con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad y se remite a la Comisión de Cultura. Propuesta de orden